Buenas, de nuevo. Gracias por continuar y por seguir este primer seminario iberoamericano sobre endemias y epidemias, 5 siglos de contagio. Continuamos con el programa y a continuación tiene la palabra la doctora Ana María Botey de la Universidad de Costa Rica. Ella nos va a hablar sobre la epidemia de fiebre amarilla en Alajuela, los ritmos de la modernidad en la salud pública 1899. Ana María es profesora catedrática jubilada de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, magíster en Historia de América por la Universidad de Chile, doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, donde realizó diferentes investigaciones sobre movimientos sociales, políticas ferroviarias y portuarias, pobreza, enseñanza y aprendizaje de la historia e historia de la salud pública. Su libro Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica, salud y protección social 1850-1940, publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica en 1919, obtuvo el premio de Historia Cleto González Vízquez, otorgado por la Academia de Geografía e Historia. Ha creado diferentes proyectos y se desempeñó como subdirectora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y directora de la Escuela de Historia. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy amables todos. No voy a repetir todos los agradecimientos para no perder tiempo. Fascinada de estar aquí, de estarlos oyendo. Esta ponencia me llama la atención porque no solo vamos a estudiar la epidemia, sino a ver que la modernidad en el campo de la salud pública llegó después a nuestros países, mucho después que la modernidad política que se asomó con la independencia y se consolidó con las reformas liberales y que la modernidad económica que se dio con el triunfo del capitalismo agrario, que en el caso de nuestro país fue hacia 1850. La revolución bacteriológica fue la que dio las bases para la modernidad en la salud pública. Sin embargo, durante varias décadas, esos hallazgos se entrelazaron con las viejas concepciones. Y eso siempre sucede cuando lo viejo tiene una significación importante. Entonces, esa es la importancia de esto. Alajuela, que me imagino que ustedes no tienen ni idea de qué era esto, Alajuela es la segunda ciudad en importancia en Costa Rica. Y me encantó esta epidemia porque aquí se pone en práctica todas esas viejas concepciones luchando con nuevas concepciones. Y me pareció sobresaliente destacarlo. Nunca nadie lo había estudiado, excepto un colega que se llama Alan Víquez, que estudió las epidemias en el Caribe, que están sumamente entrelazadas con esta epidemia. Él comenzó sus estudios entre 1898 y 1909. Ahora, ¿qué preguntas se hace uno aquí? ¿Cuán sorpresiva y disruptiva resultó? ¿Qué impactos tuvo? ¿Qué influencia tuvo la revolución bacteriológica y especialmente los hallazgos de Carlos Finlay en 1881? Y vamos a hacer un enfoque sociocultural. Las fuentes son la revista médica, la Gaceta Médica, la Gaceta Oficial, los periódicos, memorias de gobernación y policía, porque como ustedes saben, cuando no existían los ministerios de salud, esto dependía de las gobernaciones, los anuarios estadísticos, leyes y las leyes y decretos. Bueno, sobre la epidemia, sobre la fiebre amarilla, vamos a decir cosas rapidísimas, como que es un virus que se logró aislar hasta 1927 en los equipos de la Fundación Rockefeller y que hasta 1937 tenemos una vacuna, que es una enfermedad muy difícil de identificar porque se confunde con el dengue, con la hepatitis viral, con la tifoidea, y que la mortalidad puede ir desde un 5 a un 50% y que se conoció con diversos nombres, como modorra pestilencial, vómito negro, mal de Barbados, Juan Amarillo,
Y este nombre de fiebre amarilla se lo debemos a Griffin Hughes en su Historia Natural de Barbados. Ahora, ¿por qué no era posible que los hallazgos de Carlos Finlay, el médico cubano que descubrió que el mosquito era el vector, por qué en ese contexto no fueron reconocidos? En primer lugar, tenemos que decir que los médicos de la periferia pues siempre estaban en un segundo lugar y el mundo cultural estaba centrado en todas las investigaciones que Luis Laverán, Ronald Ross, Patrick Manson, que es el fundador de la medicina tropical, Giovanni Grassi y otros científicos estaban realizando, muy preocupados porque países colonialistas se encontraban en los países coloniales teniendo enormes pérdidas de vida, producto de la malaria principalmente, y ellos todos estaban concentrados en la búsqueda de las causas de la etiología de la malaria y de paso la fiebre amarilla que también les preocupaba. Entonces, por eso, pese a eso, todos esos hallazgos de Carlos Finlay de 1881, pues eran desconocidos y no eran difundidos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice Finlay? Él consideró que ya en la isla La Española, en 1499, se produce la primera epidemia de fiebre amarilla con una altísima mortalidad y que tanto en México como en el Darién ya existía en toda la América tropical y subtropical esta enfermedad existía. Y él hace un registro de las epidemias en Cuba entre 1620 y 1909, y también sabemos que en el siglo XVII la fiebre amarilla se trasladó a las ciudades portuarias del este y el sur de los Estados Unidos, que en el XVIII ya la tenemos en Europa, y que va a ser hasta 1900 cuando Walter Reed, un médico de los Mariners de los Estados Unidos, va a tratar de demostrar que Finlay tenía alguna razón, muy desesperado por controlar la fiebre amarilla en La Habana, que ya desde la guerra hispanoamericana venía afectando gravemente a los soldados norteamericanos. Entonces es cuando ya comienzan a publicarse algunas cosas con respecto a cómo tratar esta enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con la fiebre amarilla en Costa Rica? En Costa Rica, según nos dice el doctor Vicente Lackner, en un trabajo que publicó en 1900, él consideraba que ya era endémica en el puerto de Punta Arenas. El puerto de Punta Arenas era el principal puerto del Pacífico de Costa Rica y que ya se habían dado algunas epidemias importantes en todo el siglo XIX. Ahora, ¿por qué llegó esta epidemia a Alajuela a fines del siglo XIX, en 1899? Que Alajuela queda en el centro del país. ¿Cómo fue que llegó? Y vamos a ver que probablemente fue traída por los que llevaban el café al puerto, los boyeros en sus carretas, en un camino de carretas que existía hasta el puerto, y que luego se regresaban a sus hogares. ¿Qué era Alajuela a fines del siglo XIX? Además de que era una zona muy rica en cuanto a producción agrícola, de café, de azúcar, de ganado lechero, de engorde, y que había muchas industrias rurales, tenerías, ingenios, beneficios de café. La ciudad también tenía visos de modernidad. ¿Por qué? Porque ya había industrias artesanales, una iglesia, 4 plazas, una municipalidad, colegios, escuelas, un hospital en construcción, y además estaba comunicada con el ferrocarril
con San José y otras ciudades. ¿Cuántos habitantes tenía esa ciudad? Cerca de 4.000 habitantes y estaba a una altura de cerca de 1.000 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Hoy Alajuela, la ven ahí en el centro del país, hoy Alajuela y Punta Arenas aquí en la costa, y que es el puerto Pacífico. Y luego tenemos el puerto de Limón en el Caribe, que es muy importante porque vamos a ver que esta epidemia no está alejada ni de los boyeros del Pacífico, ni de lo que está sucediendo en el Caribe. ¿Qué está sucediendo en el Caribe en 1899? Y eso es lo que nos interesa ver aquí. ¿Qué está sucediendo en el Caribe? ¿Por qué esta epidemia que va a ser dramática? Y nos encontramos que entre 1880 y 1920 es la gran expansión bananera y cacaotera en el Caribe de Costa Rica. Hacia 1880 llegan las grandes empresas bananeras, hay una deforestación enorme, de una pérdida de flora y fauna y especialmente de aves y de insectos que se comen los huevecillos y las larvas de los mosquitos. Además, hay un crecimiento de la población, condiciones cálidas y húmedas, aguas estancadas limpias por las constantes lluvias, que es ahí donde el mosquito se mantiene feliz de la vida. Y otra cosa que les encanta a los mosquitos, una fuerte sudoración masculina. Porque recuerden que es la mosquita hembra la que pica y transmite la enfermedad. Y le encantan esos olores de la sudoración de la población joven y adulta. Y también algo importantísimo es la ampliación de contactos con el exterior de todo tipo por las migraciones. La zona atlántica atrajo enormes migraciones del Caribe, comercio, comunicaciones, todo esto va a incidir. Ahora, ¿cuáles son las epidemias de esa década? Final del siglo XIX. Aquí vemos que las epidemias, y eso son muchos brotes epidémicos, muchos brotes en diferentes lugares. Vamos a ver que un 10% son las enfermedades digestivas que atacan a los niños, que en realidad ese es el grueso por lo que mueren la mayoría de los niños, enfermedades digestivas. Pero también tenemos una enorme cantidad de brotes de fiebre amarilla, un 10% de sarampión y un 50% que son todos los brotes de tosferina. Entonces es colerín o digestivas, fiebre amarilla, sarampión, tosferina y luego y la tosferina, ¿verdad? Esas son las enfermedades más recurrentes en esa década. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Alajuela no estaba exenta de enfermedades epidémicas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con este desarrollo de la epidemia? La epidemia comienza a hacerse notar en julio de 1899. Y algo muy importante, todavía no teníamos una Secretaría de Salud. Entonces, el brazo administrativo del Estado, además de los médicos de pueblo que dependían de gobernación, el brazo administrativo del Estado era lo que se llamaba la Facultad de Medicina, que es un nombre mal puesto porque no había Facultad de Medicina en Costa Rica. Era un colegio de médicos. Un colegio de médicos que era el que asesoraba al Estado, era la vanguardia positivista científica, el que asesoraba al Estado en todos los asuntos de salud. Entonces, si había una epidemia, inmediatamente el secretario de Gobernación
se ponía de acuerdo con los médicos de la Facultad de Medicina, especialmente con su junta superior, que era la élite médica que había estudiado toda en Europa y los Estados Unidos, porque los médicos no eran todos iguales, ¿verdad? Una élite médica poderosa y de enorme prestigio. Y esa Facultad de Medicina, por eso es que uso mucho la Gaceta Médica, que era su revista. Esa Facultad de Medicina, lo primero que se asombra es de la cantidad de casos que comienzan a aparecer en la ciudad de Alajuela, y los médicos locales no dicen que es fiebre amarilla, sino que le dan otros nombres, fiebres recurrentes, disentería, etcétera. Y se da cuenta también de que muchos médicos todavía siguen creyendo que la fiebre amarilla no se da en las zonas de cierta altura, sino que solamente en las costas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es integrar comisiones de médicos, publicitar que la fiebre amarilla puede estar en lugares mayores a 500 metros y dar instrucciones para que se tomen medidas higiénicas y se aísle militarmente las manzanas donde se han presentado los casos. Esas son las primeras medidas que se toman. Esta es lo que era la Alajuela, y aquí es el espacio donde se está construyendo el hospital. Pero para esa época no se ha construido, sino que es una casa. Ay, me adelanté. Aquí. Ahora, además la Junta de Medicina, la Junta Superior de la Facultad de Medicina decide mandar a una comisión especialmente dirigida por el doctor Kalneck para contener la enfermedad. Y entonces aquí vemos todas las medidas que son típicas medidas con concepciones basadas en las teorías miasmáticas, ¿verdad? Aislar con un cordón sanitario la ciudad, aislar con un cordón militar las 5 manzanas donde están los casos, levantar un censo detallado de cada uno de los enfermos y de las casas para determinar el paradero de cada uno, practicar exámenes diarios, comprar el suero de Sanarelli. Sanarelli, un médico italiano que creía que la fiebre amarilla la producía una bacteria, y él también tenía patentado un suero que supuestamente atendía la enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos que se decide comprar el suero de Sanarelli en el exterior y desinfectantes de la máxima potencia. Cubrir con una capa de cal viva los solares y desinfectar los excusados con una solución de sulfato de cobre. Prohibir toda remoción de tierra en la ciudad. Vigilar el expendio de combustible. Filtrar obligatoriamente el agua de consumo en establecimientos públicos y hervirlas en las casas. Tomar medidas extremas de salubridad con respecto a toda la población de la ciudad. Todas estas medidas entraron en conflicto no solo con las autoridades y el mundo local, sino con los médicos locales, que se resistían a creer que eso era fiebre amarilla, pero la comisión que mandó la Junta de la Facultad de Medicina lo había comprobado. Y además porque la mortalidad seguía en ascenso. Entonces, Kalneck está ahí todo lo que es el agosto, septiembre, pero son tales sus problemas con el mundo local que decide retirarse
decide retirarse de la ciudad, pero manda un informe exhaustivo que es sumamente interesante para ver cómo se vivía en esa ciudad. Y ahí él encuentra, bueno, en el informe, él logra decir que estaban dadas todas las condiciones para la enfermedad. ¿Y cuáles son las razones que él encuentra para que estuvieran dadas las condiciones? Uno, las condiciones climáticas y atmosféricas a las que les ponían tanta atención. ¿Qué descubre él? Bueno, que los calores habían sido intensos, que las lluvias habían sido también intensas en algunos momentos y escasas en otros, o sea que había cambiado el ritmo de las precipitaciones. Descubre que entonces todo eso favorece la descomposición y la putrefacción de sustancias animales y vegetales. Después, que 3/4 partes de las casas no tienen excusados que la gente defeque en los solares, lo que era totalmente costumbre, que los solares están tupidos con árboles, entonces eso, más los excrementos acumulados, dice, ya, aquí estaba la fiebre, que censa la población, son 355 personas. Este es un dato muy interesante para ver luego la mortalidad y los casos, comparar, que los habitantes están pálidos y demacrados, o sea, no esconde la pobreza, que eso obligó a limpiar solares, casas, enfermos, desinfectar ropa con formalina, los cadáveres fueron desinfectados, se entregó alimentos a las personas para que estuvieran en mejores condiciones y se advirtió a todas las ciudades del interior, porque dijo, bueno, si aquí no estamos muy limpios, ¿qué va a pasar? En las otras ciudades tampoco, entonces va a haber otras epidemias generalizadas. Y una cosa interesante son los tratamientos. Él dice que el tratamiento es el de Sternberg, pero ¿qué es lo que da? Bueno, como todos sabemos, bajo ese enfoque miasmático, lo primero son los purgantes, para quitar los humores corruptos, ¿verdad? Y aquí vemos que hay unas composiciones que se hacen con canela, con cloro, con bicarbonato de sodio, que se les da aceite de ricino y aceite de menta. Y algo interesantísimo, para la depresión dice citrato de cafeína, sulfato de estrinina y vino blanco, para aquellos que estén depresivos. Para la hemorragia, aguarrás redestilado. Y descubre que la quinina, que era uno de los medicamentos que más se usaba, era ineficaz. Esas son. Y luego también da idea de lo que se suministró en alimentación. Atoles de maicena, de sagú, que es una palma, de almidón de yuca, leche con agua de cal, agua de cebada, de arroz, caldo sin grasa. Y dice que para la debilidad física, cuando ya los ve muy débiles, vino blanco y café sin leche. Y cuando están ya súper mal, sustancia de carne con coñac y whisky. Además de esto, porque recuerden que los licores jugaban un papel importantísimo en todos los tratamientos bajo esos enfoques miasmáticos, ¿verdad? Y los derivados de opio. Aquí no vi mayores derivados de opios, pero sí los licores. Además, hace una historia clínica de los pacientes totalmente rigurosa. Son múltiples páginas las de este informe. Como él se va, el doctor José María Castro Fernández, que es un médico que ha estudiado en Alemania, el que lo va a sustituir, es un médico hijo de un expresidente muy, muy connotado en la época, lo sustituye
Y es todavía más estricto. Él dice, no, el cordón sanitario no fue bien hecho. La militarización de la zona no fue bien hecha. No acabaron con todos los animales domésticos y manda a matar y a poner en agua caliente todas las aves. Bueno, algo terrible las medidas que toma el doctor Castro Fernández. Y además de que extermina a todo el mundo, a todos los animales, los obliga a llevar en la solapa unas bolitas de neftalina con eucalipto y les permite sacar objetos de loza, hierro y vidrio. Eso sí les permite sacar a las familias que deciden irse para zonas más altas. Porque si algo tiene Costa Rica, y lo tiene Alajuela como provincia, son los microclimas. Entonces, muy cerquita de ahí, había muchas familias que tenían sus propiedades. Entonces, que se fueran a zonas altas lo veían como algo muy positivo, ¿verdad? Y era una manera de calmar las tensiones, porque la gente estaba realmente furiosa de estar encerrada durante muchísimos meses y de que la ciudad estuviera aislada totalmente, porque prohibidos los trenes y las carretas fuera de Alajuela, ¿verdad? Bueno, según él, ¿dónde estaba el origen de esta enfermedad? Él dice que los vientos que soplan del oeste, porque traspasan las tumbas y que hay muertos enterrados en la superficie, lo que señalaba Lourdes temprano, y que las emanaciones fétidas llegan a todos los lugares. Y desechó las acequias como fuente de infección, porque él también las mandó a desinfectar. Y consideró que la persistencia de la enfermedad, porque los casos se multiplicaron en el mes de octubre, vean que estamos hablando desde julio y en octubre los casos se multiplican. Y dice que es el pésimo sistema de aislamiento que la comisión anterior había hecho. O sea, fue estrictísimo, ¿eh? Y él también se preocupa por presentar unas tablas donde vienen los nombres de todos los que están. Así son las tablas que él hizo, o sea, ellos son muy rigurosos. Ahora, como la enfermedad no paraba, las medidas finales van a ser la quema de las viviendas de los infectados y la epidemia va a cesar hasta en febrero de 1900. O sea que desde junio-julio del 99 hasta febrero. Los gastos, dice, se suman llegan a 72,000 pesos, que eso era una suma considerable. El gobierno estuvo dispuesto a dar todos los recursos que se necesitaran. Los casos registrados, según estos informes, eran 108. Y los fallecidos, 93. Lo que significa que debe haber un subregistro muy grande de casos. Pero imagínense, en 5 manzanas donde vivían cerca de 350 personas, murieron 93 personas. La mortalidad respecto al total de habitantes del área infectada es un 26% y respecto al total de casos, un 86%. Y además hay defunciones en otras partes del país. Los médicos se consideraron satisfechos y consideraron que la batalla se había ganado. Y las autoridades locales se mantuvieron en rebeldía, ¿verdad? Pero lo más interesante viene en qué pensaba la Facultad de Medicina y los médicos de la élite sobre esta enfermedad. En realidad estaban de acuerdo con esas medidas que se estaban tomando. Y aquí hay varios documentos que nos permiten saber eso. Por ejemplo, una conferencia que da el doctor Antonio Giustiniani en julio del año
1899. Y entonces él dice aquí, sí, es una enfermedad que tiene su origen geográfico en el Golfo de México y que ha irradiado América. Es una enfermedad marítima, miasmática, que sin embargo considera que el germen es un organismo infinitamente pequeño. En eso no se estaba equivocando, pero no era una bacteria, ¿verdad? Como decía Sanarelli. Y después él decía que ¿a dónde se va a impregnar esta enfermedad? Donde hay barrios pobres. Y considera que los vientos facilitan su propagación. Y por supuesto que cree que Limón y Punta Arenas son endémicos y que tiene una marcada preferencia por blancos y jóvenes. y que el vehículo de propagación es el aire. Y por supuesto que considera que el tratamiento con quina, sales y bicloruro de mercurio es muy importante, lo mismo que las cámaras de desinfección, pero dice que no hay un tratamiento en realidad que pueda curar la enfermedad. Ahora, ¿qué decía en el boletín del Servicio Marítimo de los Estados Unidos? Decía cosas parecidas en 1898. En Costa Rica esto se publicó en el 99, pero decía cosas parecidas, lo que quiere decir que no estaban estos médicos tan atrasados de lo que el Servicio Marítimo de los Estados Unidos de la Marina de los Estados Unidos, estaba diciendo. Lo mismo, otros médicos famosos, Pinto y Calderón, hicieron un resumen de todo lo que decía el servicio marítimo. Sin embargo, en 1901, o sea, un año después de que ha terminado la epidemia, en 1901 la Gaceta Médica publica el informe de Walter Reed, de James Carroll y de Aristides Agromonte del Servicio Médico del Ejército de los Estados Unidos, donde se confirman las hipótesis de Carlos Finlay y donde ellos dicen el mosquito es el huésped intermediario del parásito de la fiebre amarilla, dicen parásito, lo mismo que con la malaria. Y ya la Gaceta Médica de 1902 propone la higienización de ambos puertos tomando en cuenta estas medidas, tomando en cuenta todas las medidas para controlar el mosquito. ¿A qué conclusiones me lleva todo esto? Me lleva a la conclusión de que el reconocimiento de los vectores permitió que modelos conceptuales donde cuerpo y ambiente se unen, que esto ya lo dicen varios, para explicar la enfermedad y el tratamiento. Esto hizo posible que esos enfoques se dieran. Después, la construcción de paradigmas sobre causas y propagación de enfermedades va a estar vinculada, como todos lo sabemos, a los contextos económicos, sociales, políticos y culturales, que a fines del siglo XIX y primera década del siglo XX se dieron cambios científicos gigantescos que venían acumulándose pequeños hallazgos que lograron transformarse en grandes cambios al iniciar el siglo XX. Y que esto permitió la creación de nuevas especialidades científicas, ¿verdad? Como todos sabemos, como la microbiología, la parasitología. O sea, estábamos a las puertas de grandes cambios, la bacteriología y otras, que por separado tal vez no logramos ver sus grandes avances, pero que cuando se integran permiten que se den
grandes transformaciones en el campo de la salud pública del siglo XX. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias.